Acabamos de llegar al santuario de Bom Jesús. Hemos utilizado un funicular, como en el caso de Nazaret, que conectaba la zona de arriba, de parte de arriba, con la zona baja, la zona de playa, y aquí pues conecta lo que sería el extrarradio de la ciudad de Braga. Estamos en Braga y con la parte de arriba de este santuario. Bueno, vamos a subir al santuario del Bom Jesús, que se tiene que hacer con un funicular. Ya. Bueno, mis chicos, antes que os disperséis, acercaos un momento que os doy la planificación y ya os organizo, ¿vale? Bueno, ahora tenemos una panorámica de Braga, Bracara Augusta. Bueno, estamos justo delante del santuario dedicado al Bom Jesús, parece ser que desde ya muy antiguo hay una devoción al Buen Jesús y la Virgen por la Virgen María en Portugal, y se hacían pues una serie de capillas y de pequeños santuarios pues, dedicados tanto a Jesús como a su madre la Virgen. En este caso, el santuario del Bom Jesús, su origen está en el año 1373. Aquí, en esta montañita donde está el actual santuario del Bom Jesús, en el año 1373 se construyó una capilla dedicada a la Santa Cruz. ¿De acuerdo? Por tanto, los orígenes de este santuario empiezan o se ubican en el año 1373, cuando se construyó aquí una capilla pues dedicada a la Santa Cruz, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los orígenes de este santuario. Posteriormente, la capilla de Santa Cruz, construida en 1373, se fue reconstruyendo en los siglos XV y XVI. ¿Vale? Por tanto, aquí el origen es el año 1373, una capilla dedicada a Santa Cruz, y después, en los siglos XV y XVI, se fue reconstruyendo y ampliando la capilla de Santa Cruz. Y ya pasamos ahora al año 1629. En el año 1629 se construye aquí una iglesia dedicada al Bom Jesús, al Buen Jesús, una iglesia de peregrinaje y que se construye como devoción a la Pasión de Cristo, a Jesús. En 1629 se construye
una iglesia dedicada al Buen Jesús, y también se hacen, a partir de 1629, una serie de 6 capillas que se dedican a la pasión de Cristo. Y ya por último nos ubicamos en el año 1722, cuando se construye el actual santuario, promocionado por el arzobispo de Braga, don Rodrigo de Moura Telles. Por tanto, aquí tenemos el origen en el año 1373, con esta capilla dedicada a la Santa Cruz, ampliada, reconstruida en los siglos XV y XVI. El santuario, se construyó a partir de 1629 una iglesia dedicada al Buen Jesús, al peregrinaje para la veneración y la adoración del Buen Jesús, construyendo a partir de 1629 6 capillas dedicadas a la Pasión de Cristo, y ya a partir del año 1722, con el patrocinio del arzobispo de Braga, don Rodrigo de Moura Telles, se construyó el santuario actual, por tanto ya siglo XVIII, 1722, estilo ya más barroco. Y aquí tenemos los jardines exteriores. Tenemos una panorámica de Braga. Tenemos la panorámica de Braga, aquí los jardines, ahí el funicular. La festa c'è, non c'è la festa per le cose del 2022. Menos mal que el padre se ha traído su pizza. Ah, è un piacere. Engraçado.
Aquí tenemos una panorámica de Bracara Augusta o Braga. Bueno, estamos en los exteriores del santuario del Bom Jesús. Ya vimos que se empezó a construir en el año 1722, ya en siglo XVIII, por el obispo, el arzobispo de Braga, don Rodrigo de Mouratelles. Aquí tenemos el exterior. Y aquí tenemos el otro lateral. Y ahora vamos a entrar en el santuario. Aquí en el pórtico tenemos a dos profetas mayores. Aquí a la derecha el profeta Isaías, el más importante de todos, 66 capítulos. Y aquí a la izquierda tenemos al profeta Jeremías, si no recuerdo mal, 52 capítulos. Este es el segundo profeta con más capítulos. Dos profetas mayores, Isaías a la derecha, Jeremías a la izquierda. Ya estamos dentro del santuario. Ahí tenemos la capilla del Santísimo.
Esta es la capilla del Santísimo. Y aquí el presbiterio. Aquí tenemos el presbiterio, el altar mayor. Y ahí, como hemos comentado, pues dedicado a la pasión de Cristo. Ahí tenemos a Jesús en el centro, crucificado junto a los dos ladrones. Ahí tenemos a la Virgen María, a San Juan, a María Magdalena. Y este de aquí parece el soldado Longinos, el que le clavó la lanza. Juan capítulo 19. Parece una reliquia. Sí. Parece como aquí si hubiera una especie de crucero. Y ahí en esa capilla hay un transepto derecho. Y aquí parecería otro transepto, el izquierdo, donde está el Santísimo. Parece una especie de crucerío. Y dos transeptos, parece como una especie de cruz latina. Parece imitar. El órgano.
moi, je pense qu'en plus, je râler dessus. Parce que. Estas bonitas fotos. Se supone que los lagos están arriba. ¿Tú qué quieres? No. Aquí tenemos un lago en la parte de arriba y bueno, pues hay unas barquitas de recreo. Aquí pues tendríamos esto, pues una zona de recreo. Bueno, hay varios caminos, pero vamos a ir alrededor del lago.
Y habría ya un aparcamiento. Y esa es la zona para almorzar y merendar. Bueno, sí. Es la zona de acceso para coches, para las familias. Ahí hay un merendero. Y aquí pues se accedería a la zona del lago y después al santuario. Esto para los que vengan en coche. Aquí desde lo que son los coches pues se accedería al lago. Desde allí pues se accede al lago. Está el embarcadero. Y aquí un bar. Luego aquí para niños. Bueno, pues por tanto, allí tenemos lo de los coches, la gente accede a pie. Aquí la zona del lago, a la derecha. Zona para niños aquí a la izquierda y un barecito. Y por allí estaría ya el santuario. Por aquí ya volvemos a la zona del santuario. Dejamos el lago por allí y vamos al santuario. Pues ya es lo que habíamos visto antes. Aquí hay varios caminos para pasear. Ahí está esa fuente que hemos visto. Y aquí pues bajamos otra vez al santuario. Aquí tenemos ya otra vez el santuario con Bracara Augusta de fondo. Bueno, ahora volvemos a la zona de delante del santuario. Hemos estado aquí arriba ahora, en este mirador. Hemos accedido antes por la zona de la derecha y ahora hemos accedido por la izquierda. Esta es la cueva en la que hemos entrado antes, pero hemos entrado por la derecha antes y ahora por la izquierda. Bueno, para subir hemos ido por allí por la derecha, hemos estado por allí por el lago, y para bajar, bueno, hemos parado allí en ese mirador que hay ahí,
y hemos bajado por la izquierda. Hemos accedido por la derecha y hemos bajado por la izquierda. Y aquí ya, bueno, aquí tenemos un centro de exposiciones, parece ser. Y ahí el santuario. Bueno, pues ya está, hemos bajado del jardín. Y ahora pues ya hemos explicado un poquito la historia del santuario y la historia de Bracara Augusta. Aquí tenemos otra panorámica de Bracara. Estas son las capillas que hemos comentado. Esta es la del descendimiento, Jesús ya muerto. Las capillas dedicadas a la pasión de Cristo, lo que hemos comentado antes. Vamos a la zona del mirador y ahora subimos. Bueno, mientras vamos subiendo podemos ir explicando pues un poquito de lo que es la historia de Braga, que es la ciudad que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, la historia de Braga o Bracara Augusta ya la ubicamos, la prehistoria, ya hace miles de años, pues aquí había ya asentamientos en lo que es la actual ciudad de Braga. Pero la actual ciudad de Braga ya, por así decirlo, hunde sus orígenes en el Imperio Romano. La ciudad de Braga se empezó a construir por orden del primer emperador romano, Cayo Julio César Octaviano, entre los años 16 y 15 a.C. Por tanto, durante la República de Roma, Braga no existió. La República de Roma llegó hasta el año 27 a.C. Y a partir del año 27 a.C., el general Cayo Julio César Octaviano se convirtió en el primer emperador, conocido como Octaviano, Octavio Augusto o César Augusto. Y fue, pues, el emperador en tiempos del niño Jesús, para que se entienda, en tiempos de la Navidad. El primer emperador, Cayo Julio César Octaviano, pues él, cuando empezó a gobernar o a reinar como emperador, ordenó construir 3 ciudades en el noroeste de Hispania. Hay que tener en cuenta, en ese momento, Hispania es lo que son hoy actualmente Portugal y España. Entonces, las 3 ciudades que Octaviano o César Augusto ordenó construir en el noroeste de Hispania fueron Bracara Augusta, que es Braga, la actual Braga, Lucus Augusti y Astúrica Augusta. Por tanto, Cayo Julio César Octaviano ordenó construir 3 ciudades. Esta, que es Bracara Augusta, la actual Braga, Lucus Augusti y Astúrica Augusta. Lo de Augusti y Augusta pues viene de este primer emperador, Augusto. También Bracara es conocida como la ciudad de los arzobispos. Bueno, Bracara durante el Imperio Romano fue un importante enclave comercial. Como decíamos, Bracara, que hunde sus orígenes o empezó a ser construida a partir del año 16-15 a.C., está entre los ríos Duero y Miño. Como hemos comentado, Braga
o Bracara Augusta se convirtió en un importante enclave comercial y aquí se instalaron, en Braga, no en este santuario, en Braga se instalaron artistas, orfebres, productores, etc. Bueno, desde aquí, desde lo alto del monasterio, estamos justo, bueno, el santuario, estamos justo delante del santuario del Buen Jesús, pues seguimos con lo de la historia. Seguimos con Bracara Augusta de fondo, seguimos con lo de la historia de Braga. Entonces, comentábamos que desde hace miles de años, desde la prehistoria, ya había un asentamiento ahí en Braga. Pero la ciudad de Braga se empezó a construir ya durante el Imperio Romano, ordenada a construir por Octaviano, Cayo Julio César Octaviano, el primer emperador romano a partir del año 27 a.C., por tanto, a partir del año 27 a.C. ya no hablamos de la República de Roma, sino del Imperio Romano. Entonces, Octaviano, en el noroeste de Hispania, ordenó construir 3 ciudades. Bracara Augusta, que es esta, Braga, también conocida como la ciudad de los arzobispos, Lucus Augusti y Astúrica Augusta. 3 ciudades, Bracara Augusta, que es esta de aquí detrás, Braga, Lucus Augusti y Astúrica Augusta. ¿De acuerdo? Braga, esta ciudad, fue empezada a construir por órdenes de Octaviano, este primer emperador romano, que es el emperador que había en tiempos de la Navidad, del Niño Jesús, etc. Ordenó construir esta ciudad a partir del año 16-15 a.C. Braga fue un importante enclave comercial durante el Imperio Romano porque está localizada o ubicada entre los ríos Duero y Miño. Y eso hizo que aquí, a Braga, fueran a parar muchos productores, artistas y artesanos. Braga llegó a ser, durante el Imperio Romano, un importante lugar de fabricación de cerámica, vidrios, pigmentos, textiles y también un importante centro de fundición de oro, bronce y hierro. Por tanto, a nivel productivo, a nivel comercial, fue muy importante. En tutoriales anteriores comentamos que el Imperio Romano Occidental empezó a desintegrarse a partir del año 378 después de Cristo, cuando los visigodos se empezaron a revolver contra los romanos. Los visigodos se revolvieron 3 veces contra los romanos y la primera fue en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Cabe destacar que de la zona de Asia empezaron a entrar varios tipos de pueblos: vándalos, suevos alanos, francos y burgundios. Entonces, en el año 378, a partir de la batalla de Adrianópolis, empezó el emperador Valente, que perdió contra los visigodos en la primera revuelta, empezó a desintegrarse el Imperio Romano Occidental y que terminó de desintegrarse en el año 476 después de Cristo, desde lo que es hoy Grecia hacia lo que es hoy el actual Portugal. En el año 411, cuando todavía se estaba desintegrando el Imperio Romano Occidental, los suevos, uno de los pueblos que entró en Europa, llegó aquí a Braga y tomó Braga. Los suevos entraron aquí y la ocuparon en el año 411. Después de caer el Imperio Romano Occidental, en el año 476, se creó un reino visigodo, o mejor dicho, antes de que cayera. En el año 418, los visigodos, en lo que es hoy España, Portugal y parte de Francia, se creó el reino visigodo, que estuvo en lo que son hoy España y Portugal hasta la invasión musulmana del año 711. En el año 585, los visigodos llegaron aquí y expulsaron a los suevos. Año 411, antes de la caída del Imperio Romano Occidental, los suevos llegaron aquí y se establecieron en Bracara Augusta, que hemos comentado que Augusta, o Lucus Augusti, o Astúrica Augusta, se debe a Octaviano, a Cayo Julio César Octaviano o César Augusto, este primer emperador romano.
Entonces los suevos llegan aquí en el año 411, antes de que se desintegre el Imperio Romano Occidental, y en el año 585 llegan aquí los visigodos, cuando ya se había desintegrado el Imperio Romano Occidental. Bueno, como comentábamos, los visigodos llegaron aquí en el año 585 y echaron a los suevos. Ellos, años atrás, en el año 418, ya habían establecido el reino visigodo y se hicieron con el control de Hispania, y en el año 585 llegaron aquí. Como he comentado en tutoriales anteriores, en el año 711, el rey Don Rodrigo, este rey visigodo, perdió contra el general musulmán Táriq en la batalla de Guadalete, y fue cuando los musulmanes ocuparon Hispania. Los musulmanes llegaron a Bracara Augusta, Braga, en el año 716 y la controlaron hasta el año 868. Y en el año 868 el rey Alfonso III de Asturias reconquistó Braga para los cristianos. Por tanto, los musulmanes llegaron a Braga, a Bracara Augusta, en el año 716, y ya en el año 868 el rey Alfonso III de Asturias, en el 868, reconquistó Bracara Augusta para los cristianos. Ya en el siglo XI hubo una gran reorganización de la ciudad de Braga. Se construyeron las murallas a partir del siglo XI y por tanto se fortificó la ciudad, y el obispo que había en ese momento, que era Pedro de Braga, ordenó construir la catedral. Por tanto, en el año 716 los musulmanes invaden Braga. En el año 868 Alfonso III de Asturias reconquista Braga para los cristianos, y en el siglo XI se reorganiza y se reforma la ciudad fortificándola con unas murallas. Pedro I, el obispo de Braga, Pedro de Braga, este obispo, ordenó construir o empezar a construir la catedral de Braga en el siglo XI sobre un templo romano dedicado a la diosa Isis. En el año 1071 se creó el arzobispado de Braga, y ya en el año 1143 se hizo el Tratado de Zamora entre Alfonso I de Portugal, este rey Alfonso I de Portugal, y el rey Alfonso VII de León. Y el Tratado de Zamora es la creación del Reino de Portugal, que se independiza de España, y Braga, a partir del Tratado de Zamora del año 1143, empezó a formar parte del Reino de Portugal. Por tanto, hemos visto un poquito de la historia de Braga, de Bracara Augusta, desde la fundación, año 1615 a.C., con Octavio César Augusto, este emperador romano que ordenó construir esta ciudad, Bracara Augusta, Lucus Augusti y Asturica Augusta. Importante centro comercial, en manos de los suevos en el año 411, en manos de los visigodos en el año 585, en manos de los musulmanes en el año 716, reconquistada por Alfonso III de Asturias en el año 868 y reformada en el siglo XI, con las murallas, la catedral sobre el templo romano dedicado a Isis, y el obispo de Braga, Pedro de Braga, ya ordenó construir la catedral, y en el año 1071 se crea el arzobispado de Braga, y a partir del año 1143, con el Tratado de Zamora y la creación del Reino de Portugal, Braga pasa a formar parte del nuevo reino, que es el de Portugal, y que se independiza de España. Aquí otra panorámica.
Bueno, pues aquí hemos visto ya un poquito la historia del santuario y un poquito que tengo aquí detrás, y luego la historia de Bracara, ciudad imperial, la que tengo aquí detrás. Y ahora pues vamos a bajar a Bracara para comer. Bueno, y hasta aquí pues dejamos la zona del santuario del Buen Jesús, y ahora ya bajamos a Bracara Augusta. La estructura principal. Ahora estamos en Braga y hemos venido de la zona nueva y ahora ya vamos a ir al casco antiguo, que es, accederemos por esa puerta de ahí. Vamos a visitar la catedral y ya llegamos a lo que sería el casco antiguo de Braga. Mira, está poniendo aquí revestido de luces esto. Vale, aquí por favor, completamente a lo Esta puerta es de 1512, siglo XVI, y aquí ya accedemos al casco antiguo, que es peatonal. Bueno, ya hemos accedido al casco antiguo y vamos a la catedral. Esta es la puerta, 1512. Ambiente de turismo. Viene Soleras, claro. Pero el otro debe ser más por el castillo. Estamos transitando por esta vía peatonal y vamos hacia la catedral. No está acostumbrado a andar tanto. Oh. Bueno, ya hemos llegado a la catedral. Acabamos de llegar a la catedral. Vamos a la catedral de Braga. Estamos en la catedral de Braga. Esperemos aquí, ha dicho. Sí, vamos. Cuidado los agujeros, Sí. Cuidado el escalón. Y el agujero. Había un volardo antiguamente. No, es que no entendí. ¿Quién soy yo? Hijo, dio de Sousa arzobispo de Braga. Fillo del... Ya sabemos dónde está el señor para descansar un poco. Luego lo veremos. Aquí está la lista de todos los obispos.
Estos son tumba. Aquí tenemos féretros. Estamos en el claustro. San Sebastián. Estos son capiteles. Es por donde hemos entrado. Tenemos el claustro. Bueno, ahora ya pasamos a lo que es la catedral. Pasamos desde el claustro a lo que es la catedral. Hemos pasado el claustro y ahora hemos entrado en la catedral. 3 naves. Y ahora estamos en la nave lateral derecha. Esta catedral se empezó a construir en el año 1089. Hemos comentado en el buen Jesús, en el buen Jesús, que en el siglo XI ya se hizo una gran reforma en la ciudad, se amuralló y Pedro de Braga, el obispo, ordenó construir o empezar a construir la catedral en el año 1089. Ahora estamos paseando por la nave central. La catedral es de origen románico, pero con el paso del tiempo se fueron incorporando distintos estilos arquitectónicos: el gótico, el manuelino y el barroco. Y el manuelino pues es una combinación de gótico, interpretación portuguesa, del arte mudéjar y del Renacimiento. La sobriedad de la nave central por la que estamos paseando nos recuerda al arte románico. Estamos ahora en el presbiterio. El altar mayor que observamos se ubica en el crucero y justo encima tiene la cúpula que hemos visto, que es el cimborrio. ¿Qué es esto que se ve ahora? Esa cúpula que vemos encima del altar se llama
cimborrio. Estamos por la nave lateral derecha. Ese es el órgano. Como hemos comentado, en el siglo XI ya, el obispo Pedro de Braga pues ordenó empezar a construir la catedral. La catedral se empezó a construir en el año 1089 y reúne distintos estilos, tanto en la arquitectura como en la decoración. Lo que es de estilo gótico, estilo manuelino y estilo barroco, sobre todo lo que se refiere a la decoración. El estilo gótico, pues lo hemos comentado en tutoriales anteriores, arcos de medio punto, lo que permite coger más altura, paredes más finas y mayor luminosidad, porque se pueden hacer más ventanas. El estilo barroco, muy recargado, a nivel estético es muy recargado. Y luego el estilo manuelino. Ya lo vimos en otros tutoriales, sobre todo cuando estuvimos en la zona de Lisboa, el rey Manuel. El Sagrado Corazón de Jesús. Sí, el Sagrado Corazón de Jesús. Como comentábamos, se mezcla aquí lo que sería el arte gótico, arcos apuntados, más altura, paredes más finas, ventanales, luminosidad, y luego el arte manuelino y el barroco, sobre todo en la decoración recargada. El arte manuelino se le debe, ya lo hemos comentado, al rey Manuel I de Portugal, que reinó de 1495 a 1521, fue contemporáneo de Carlos I de España y V de Alemania, el nieto de los reyes católicos. A su vez, el arte manuelino reúne varios estilos. Primero, es una interpretación portuguesa del gótico. Por tanto, primero, el manuelino es una interpretación portuguesa del gótico. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. También el manuelino a su vez combina arte mudéjar. El arte mudéjar se dio durante la Reconquista en Hispania, tanto en lo que son hoy España como Portugal. El arte mudéjar era cuando los cristianos reconquistaban un territorio, contrataban a artistas musulmanes para que decoraran los templos cristianos con motivos musulmanes.
Entonces el manuelino también es esto, arte mudéjar que solo se da en España y en Portugal. Por tanto, una interpretación del gótico, el manuelino, arte mudéjar, y también del Renacimiento. Por eso vemos arcos también clásicos, ya más arcos apuntados, y el Renacimiento es la recuperación de la cultura grecolatina. Ahora estamos por la nave lateral izquierda. Tenemos a los lados, tanto aquí como en la otra nave, los apóstoles. San Bartolomé, Matías, Juan. Aquí tenemos a Petrus, a Pedro. Ahora estamos en la nave lateral derecha y aquí vemos a otros apóstoles, San Pablo, San Mateo, Andrés, Santiago el Mayor, Felipe, Tomás, San Ambrosio, San Jerónimo. Decoración recargada, estilo barroco. Por tanto, hemos visto pues catedral que se empezó a construir en 1089 por orden del obispo Pedro de Braga. Cuando se reformó la ciudad, empezó a construir la muralla para fortificarla, etc. Y estilo gótico, estilo barroco, sobre todo la decoración recargada, y manuelino. Manuelino del rey Manuel I de Portugal, 1495-1521, pero el estilo manuelino continuó después de la muerte de Manuel I, y que el estilo manuelino es una mezcla, primero es una interpretación del gótico, del gótico, es una interpretación portuguesa del gótico. También mezcla elementos mudéjares, cuando los cristianos reconquistaban un territorio, pues contrataban artistas musulmanes para decorar los templos cristianos con motivación musulmana. Y después también el estilo manuelino, aparte del gótico, de una interpretación portuguesa del gótico y del arte mudéjar, es una recuperación también, o una mezcla del Renacimiento, que es la recuperación de la cultura grecolatina. Y por ejemplo tenemos arco apuntado típico del gótico, y luego el ventanal permite hacer ventanales porque con el arco apuntado, como os he comentado en tutoriales anteriores, pues permite coger más altura, paredes finas, y permite hacer ventanales y conseguir más luminosidad. Aquí en la zona del órgano vemos una decoración muy recargada, típico del barroco. Hemos dicho que también la catedral combina también elementos barrocos, manuelinos y góticos. Aquí ya más parece un arco apuntado, parecen arcos aquí apuntados, medio punto apuntados. Aquí aún más apóstoles. Bueno, aquí está San Agustín, que es un padre de la iglesia, igual que San Jerónimo, San Gregorio, Simón, Santiago el Menor. En la nave lateral derecha está Santiago el Mayor, Matías, Bartolomé, Juan, el apóstol amado, el más joven de los 12 apóstoles. Bueno, 13 contando a Matías. Pedro, primer obispo.
Aquí vemos en la zona del presbiterio, que es donde está el altar, es donde se ubican estos rosetones. Al mismo tiempo aquí, justo en el presbiterio, en el altar, parece que hay un crucero y allí tendríamos el transepto derecho, el brazo derecho, y aquí el izquierdo. Parece una especie de cruz latina. Aquí justamente parecería un crucero. Parecería una cruz latina. Pues bueno, ya aquí se ven más los arcos apuntados. Arcos más apuntados. No arcos de medio punto como en el románico, sino arcos apuntados. Aunque también hay que tener en cuenta pues que se recupera la cultura grecolatina a través del Renacimiento. Por tanto, estilo gótico, barroco, sobre todo en la decoración recargada y en algunas zonas, y manuelino. Manuel I de Portugal, 1495-1521, contemporáneo de Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los reyes católicos, y que el manuelino es una mezcla de gótico, sería una interpretación portuguesa del gótico, arte mudéjar, y también parte del arte mudéjar y del gótico, pues el manuelino sería una recuperación también del Renacimiento, de la cultura grecolatina, de los clásicos del Renacimiento. Y aquí en el claustro, pues aquí parece que se han recuperado capiteles, o sea, lo que sería la parte superior de la columna, lo que hay encima de lo que es propiamente el fuste, que sería la columna. Parece que hay unos capiteles. Aquí la Virgen de Fátima. Capiteles frisos no son, parecen capiteles, pero parece que no están catalogados. No hay una catalogación de estos capiteles. Cuento con 500 Más capiteles. Y este es el claustro. Y aquí ya arcos más apuntados, se ven bien los arcos apuntados. Y aquí paredes más finas, típico del gótico. Aquí los nervios, las arcadas, que permiten coger más altura y hacer ventanales. Toda esta zona de ventanales, rosetones, ventanales, típico del gótico. Y pues como hemos visto la zona del órgano, pues más barroco. El barroco es sí, un estilo, en la decoración, tanto en fachadas como en retablos, es un estilo muy excesivamente recargado. Ahí ya tendríamos la sede, que es donde va el obispo, aquí pues donde se reuniría para celebrar misa el cabildo de la catedral, cabildo catedralicio. Estamos en la zona del presbiterio. El claustro que estamos contemplando no es el original. El original era de estilo gótico. Lo que pasa es que amenazaba ruina. Y el claustro que estamos observando es del siglo XIX. Por tanto, no se conserva el claustro original de estilo gótico, sino que tenemos este claustro que viene a sustituir al ruinoso, porque estaba en estado ruinoso, gótico. Y ahí pues ya tendríamos la zona del campanario. Ahí estaría la catedral propiamente dicha y estaríamos aquí en el claustro y ahí el campanario. Y bueno, hemos salido de esa zona de ahí. Este es el claustro. Bueno, pues ya hemos salido de la catedral, estamos ahora en la calle principal por donde hemos entrado, esa puerta del siglo XVI. Y bueno, pues ya lo hemos comentado, 1089, el año 1089, y se construyó sobre un templo romano dedicado a la diosa Isis. Siglo XI, empezó en 1089, estilo gótico, manuelino y barroco. Y ya hemos comentado que el manuelino, primero es una interpretación portuguesa que se hace del gótico, también una mezcla de mudéjar y renacimiento de la civilización, de la cultura grecolatina.
Y ahora estamos aquí en esta calle céntrica de Bracara Augusta, de Braga. Aprovechando que estamos aquí fuera, esta sería la zona del claustro y allí propiamente dicho pues sería lo que es la iglesia mayor. Parece que sí, que es de cruz latina. Ahí teníamos los rosetones y por esa zona de ahí pues es el presbiterio. Aquí una parte de la muralla, una muralla, como hemos dicho, que ya en el siglo XI se fortificó la ciudad a partir del siglo XI. Y aquí tenemos la sede de la Universidad de Braga, que es la Universidad del Niño. Porque ya hemos comentado que esta ciudad está enclavada entre el río Duero y el río Miño. Ahí está la catedral y aquí la universidad. No lo puedo evitar, ¿eh? Ahora mismo estamos en Guimaraes, delante de una fortaleza. Esta fortaleza, o el castillo de Guimaraes, fue ordenado construir, o se empezó a construir por una condesa gallega llamada Mumadona en el año 968. Después, esta fortificación, que estuvo abandonada ya durante muchos años y que ahora mismo de hecho la están restaurando, fue muy importante porque fue utilizada por Alfonso I, el que sería el primer rey de Portugal, frente a los ataques de Alfonso VII de León. De hecho, Guimaraes es muy importante porque es el embrión del que sería después el futuro reino de Portugal a partir del Tratado de Zamora, firmado por Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León en el año 1143. Parece ser que en el año 1127 el rey Alfonso VII de León sí que asedió Guimaraes y aquí Alfonso I de Portugal utilizó este castillo para poder defenderse entre el 1127 y el 1128, el cerco de Guimaraes, ¿de acuerdo? La batalla entre el año, parece ser, 1127 y 1128. Alfonso I, el que sería después el primer rey del reino de Portugal, Alfonso Enríquez o Alfonso I de Portugal, y Guimaraes y su castillo, que es del siglo X, de la condesa de Mumadona, jugaron un papel importante. De hecho, Guimaraes y esta fortaleza son el embrión del futuro reino de Portugal. Como Alfonso I consiguió defenderse del ataque de Alfonso VII de León entre el 1127 y el 1128, eso permitió después que en el año 1143 Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León firmaran el Tratado de Zamora, lo que suponía el nacimiento del reino de Portugal. Por tanto, este castillo jugó un papel importantísimo porque tanto el castillo como Guimaraes son el embrión del futuro reino de Portugal. Estamos viendo, porque es que como lo están restaurando, ahora solo se puede ver el exterior. Entonces no podemos entrar. Hay que tener en cuenta, este castillo es ordenado construir por la condesa Mumadona de Galicia a partir del año 968 y que jugó un papel muy importante, sobre todo en la batalla que se produjo aquí del 1127 al 1128 entre Alfonso Enríquez o Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León. Estamos viendo aquí el perímetro del castillo porque es que no podemos entrar. Es una lástima, porque es el típico castillo medieval. Es una auténtica lástima que no se pueda entrar. Bueno. Así.
Bueno, pues este es el castillo por fuera y vamos a ver la iglesia por fuera también de San Miguel do Castelo. San Miguel del Castillo. Es muy importante esta iglesia que está junto al castillo porque aquí fue bautizado el que después sería Alfonso I de Portugal. Es esta pequeña iglesia de aquí que está en la falda de la montaña del castillo. Aquí. Es esta pequeña iglesia, San Miguel do Castelo, San Miguel del Castillo. Pues aquí tenemos la iglesia de San Miguel del Castillo. Aquí fue bautizado el que sería después Alfonso I. Y hemos visto como Alfonso I pues, tuvo que batallar pues, con Alfonso VII, el asedio aquí en el castillo de 1127 al 1128 y luego pues, el Tratado de Zamora entre este rey, Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León, y lo que permitió después, a partir del año 1143, pues el nacimiento de Portugal como reino independiente de España. Bueno, por tanto, hemos estado aquí en la parte histórica de Guimaraes, el castillo y la iglesia de San Miguel do Castelo, y hemos visto que Guimaraes fue muy importante porque desde ella, pues Alfonso I de Portugal pudo defender toda esta zona de los ataques de Alfonso VII de León, y eso fue el embrión para el nacimiento posterior del reino de Portugal a partir del Tratado de Zamora, firmado en el año 1143 entre Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León. Y aquí tenemos una escultura que representa a Alfonso I de Portugal. Fue pues el artífice del reino de Portugal, el Tratado de Zamora del año 1143.